Sean bienvenidos todos y todas a esta simulación en donde vamos a trabajar y vamos a analizar todas las circunstancias que se llevan a cabo en una audiencia de juicio oral. Es importante entender qué acto procesal vamos a realizar en cada momento. Vamos a analizar y vamos a tener pausas acerca de los interrogatorios, de las etapas del mismo, del contrainterrogatorio y sus etapas, de las objeciones y finalmente de los alegatos. En cualquier momento les recomiendo que puedan pausar la grabación para que puedan solventar sus dudas. No omito decirles que si necesitan o tienen algún comentario pueden disponer de la plataforma de Canvas. Muchas gracias. Comenzamos nuestra audiencia con un elemento fundamental y el eje fundamental también de los procesos acusatorios y orales, siendo este el interrogatorio. El interrogatorio donde desahogaremos la prueba testimonial. La prueba testimonial consiste en, como su nombre lo dice, obtener el testimonio de una persona, de un testigo presencial que nos pueda corroborar cierta información específica o bien nos pueda corroborar la veracidad de algún documento, también en específico. Sin embargo, nosotros tenemos que realizar preguntas abiertas, siendo estas qué, cómo, cuándo, dónde, o si buscamos alguna justificación, el por qué. No hay que olvidar que también podemos disponer de las técnicas de litigación oral para superar alguna contradicción o para apoyar la memoria de nuestro testigo. En el siguiente ejemplo se podrán percatar de todos los elementos que conforman el interrogatorio. También iremos pausando ciertas sesiones para que puedan permitirse identificar las etapas del interrogatorio, como la acreditación, el hablar de los hechos y el cierre del interrogatorio. Señor Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy le voy a realizar una serie de preguntas y le voy a pedir por favor que conteste las mismas con la mayor honestidad posible. Asimismo, si alguna de estas tiene alguna duda, por favor hágamela saber para poder aclararle que no haya ninguna confusión, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, por favor indique al juzgador cuál es su nombre completo. Mi nombre es Carlos Ramírez. ¿Qué edad tiene? Tengo 30 años. ¿En dónde reside? En esta ciudad ¿Cuál es su máximo grado de estudios? soy licenciatura Licenciatura en Administración de Empresas. Señor Carlos, ¿a qué se dedica? Era supervisor en la empresa de Corporativo Chedraui. ¿Cuánto tiempo se dedicó a este puesto? 8 años. Dentro de estos 8 años, ¿cuáles fueron las áreas en las que se encontró? Estuve en distintas áreas, desde el área de recursos humanos, pasé al área de financieros y mis últimos años en la empresa me dediqué al área de suministros. En esta última área que menciona, ¿cuáles eran sus funciones? Bueno, yo era supervisor de los suministros que iban a mandarse a otros lados por parte de la empresa. Es el momento en el que nosotros vamos a realizar objeciones. Las objeciones son aquellos momentos en donde yo voy a interrumpir el flujo de la información con un objetivo muy en específico: el prevenir que cierta información se cuele en el juicio. ¿Por qué? Porque puede perjudicar mi teoría del caso. Existirán diversos tipos de objeciones, por a lo mejor una pregunta sugestiva, una pregunta argumentativa, alguna pregunta en donde el testigo no sea el idóneo para responder algún cuestionamiento de la contraria. Es importante saber cómo usar las objeciones de manera estratégica, ya que nos pueden beneficiar, pero también nos pueden perjudicar en algún momento determinado. Es importante comprender la importancia de las mismas objeciones para evitar que cierta información se pueda colar en el juicio y también para determinar y acreditar nuestra propia teoría del caso. En esta última área que mencionaba, en el área de suministros, ¿cuál fue el problema que tuvo? Objeción, su señoría. Es una pregunta sugestiva. El testigo en ningún momento ha referido algún problema. Me hago cargo, su señoría. Una vez que el testigo se encuentra aquí, esto se puede concluir que se encuentra debido a un problema en el último puesto en el que se encontró. Por lo tanto, se pregunta por los problemas que tuvo para poder comenzar a ahondar en ello. Al lugar con la objeción, por favor, reformule. De acuerdo, reformulo. Señor Carlos, por favor menciona al juzgador por qué se encuentra el día de hoy aquí. Me encuentro el día de hoy aquí porque demandé a la empresa por mi despido justificado. De acuerdo, este despido justificado, ¿en qué se basa?
Porque el día 10 de enero de 2025 fue que llegó mi superior jerárquico ahí al área donde yo me encuentro para decirme que el producto que estábamos mandando ya no estaba cumpliendo los estándares del protocolo, que tenía ciertas deficiencias y bueno, me culpó de que no estaba ya supervisando bien, que descompuse la máquina y que por eso hubo una reestructuración según de la empresa y que por esa razón era que me estaban despidiendo. ¿De acuerdo? Le voy a pedir por favor que vayamos entonces por segmentos. Comencemos entonces con su supervisión. Usted nos mencionaba hace un momento que supervisaba el área de suministros. Así es. ¿Con qué materiales trabajaba? Trabajaba con unos vasos. ¿De acuerdo? ¿Puede describir esos vasos? Sí, claro. Estos eran de un material de plástico reciclable. Traía de color naranja, una parte era como más marrón y en medio era un logotipo de la empresa. ¿Cómo realizaba la supervisión de estos vasos? Bueno, yo tengo 10 personas a cargo dentro del área y de esas personas 3 son las que se dedican a la parte de donde está la máquina y las otras 7 son más de administración, a verificar el embolsado, el embalaje y el empaquetado. Y yo me acerco para verificar si el procedimiento de los vasos cumple con el estándar de la empresa, que vaya bien etiqueta, no tenga rayones o algún desperfecto al momento de que se van a enviar. Señor Carlos, ¿qué es lo que tiene a la vista? Es un vaso del corporativo Chedraui. ¿Por qué lo reconoce como tal? Pues llevo 8 años trabajando en esa empresa, entonces reconozco perfectamente ese tipo de vasos. De acuerdo, a simple vista, ¿por qué reconoce que es uno de esos vasos? Bueno, porque tiene las características que le acabo de mencionar hace unos minutos, es el color como naranja, tiene el color marrón con los logotipos de la empresa y el logo en medio, probablemente del otro lado debe estar el logo de la empresa. Por favor, tome el artículo y manipulándolo, realice un ejemplo de cómo usted se encarga del estándar de calidad de estos vasos. Bueno, como bien voy a destaparlo. Pues así, esta tapa es lo que nosotros, digamos, después de que yo verifico que cumple con el estándar probatorio, pues tienen que estar estos colores, color marrón, color naranja, que el logo no tenga ciertos desperfectos, que no tenga rayones, huecos, o en la parte de abajo, que no se salga el líquido cual se va a utilizar. Y pues la tapa tiene que ajustar de manera adecuada, como en este caso, perfectamente. Y eso es lo que yo verifico, que cumplan con esos requisitos para que sea un producto de calidad. De acuerdo con su expertise, ¿este material en específico que se encuentra cumple con el estándar de calidad? Sí, claro. Hace un momento mencionaba que a partir de esta supervisión, a partir de sus actividades dentro de la empresa, había sido acusado de no haberse encargado totalmente de la calidad del mismo. Sí, así ¿Cuáles es. eran los daños y, manipulando el objeto, dónde se encontraba como parte de lo que le mencionaba? Bueno, como le comenté, mi supervisor me había comentado que según el producto que nosotros estábamos mandando, los vasos que se estaban mandando ya no estaban no cumplían con el estándar probatorio porque traían unas marcas aquí mismo, tenían unos rayones, unos huecos que hacían que el líquido se saliera y que así se estaban enviando, cosa que yo le dije que desconocía totalmente porque los últimos productos que habíamos mandado cumplían y yo los había supervisado de manera adecuada. Y él se ofendió, creyó que estaba yo siendo altanero con él, que le estaba faltando al respeto, que le estaba inventando cosas. Yo solo defendí mi postura, realmente yo tengo 10 personas a cargo y yo puedo meter a las manos al fuego por mi personal. Sé que mi personal sigue ahí porque estos productos son los que nosotros mandamos. De acuerdo, le agradezco, señor Carlos. Una vez realizada la prueba demostrativa, regreso el artículo a su lugar, señor juzgador. Bien, hace un momento mencionaba entonces, que se le acercan una vez que notan estos desperfectos en el material y mencionaba una discusión. ¿Qué ocurrió en esa discusión? Bueno, después de que el supervisor y yo estuvimos discutiendo, él me dijo que el patrón me iba a correr, que esos tipos de productos no se podían mandar, que la calidad no era adecuada y pues era una persona altanera. Y pues ocurrió así, hasta que el día 10 de enero fue que me mandaron a traer de Recursos Humanos. En Recursos Humanos me dijeron que pues me habían despedido y pues me liquidaron según acorde a la ley. De acuerdo. Por favor, indique a este juzgador cuáles son sus intereses dentro del proceso en el que se encuentra.
Pues yo, mis intereses, lo único que quiero es que me reinstale. Yo creo que es una persona capaz, que ha cumplido durante estos 8 años que trabajé para el corporativo con los estándares, con los exámenes y evaluaciones que me pusieron, siempre fueron satisfactorios. Y pues, no en su caso una indemnización adecuada a los 8 años que yo estuve trabajando por mi antigüedad. Creo que no fue, ahora sí, la que me dieron no fue justa, y es lo que yo pido. Agradezco su atención, señor Carlos. Es cuanto, señor. Vamos a platicar acerca del contrainterrogatorio, que es el elemento fundamental donde buscaremos desacreditar a la contraparte y acreditar nuestra teoría del caso. Siempre vamos a trabajar de una cuestión bien importante. No todos los testigos de la contraria son mis rivales o mis enemigos. Hay ocasiones en donde acreditar al testigo de la contraria para demostrar un elemento en específico nos puede beneficiar bastante. Es por eso que siempre tenemos que estudiar y conocer a cada uno de los testigos de la contraria. No solamente es necesario preparar a nuestros testigos, sino a los testigos de la contraria. Siempre hay que entender que nosotros vamos a hacer preguntas sugestivas y preguntas cerradas. Recuerda que la estrella en el contrainterrogatorio somos nosotros. Señor Carlos, muy buenas tardes. El día de hoy le voy a hacer una serie de preguntas. Si tiene alguna duda, por favor, hágamelo saber. Claro. Señor Carlos, usted trabajaba en el corporativo Chedraui, ¿es así? Sí. Desde hace 8 años. Así es. Usted era supervisor de línea. Sí. Tenía que supervisar la manufactura de productos. Así es. Usted tenía a su cargo a 10 personas. Sí. Era responsable de todos los actos que realizaban su personal a su cargo, ¿verdad? Así es. Objeción, su señoría, pregunta repetitiva, ya que bueno, esta información ya fue solventada por el testigo durante la etapa de interrogatorio. Su señoría, si me permite, me haré cargo de la objeción. Su señoría, estoy solamente corroborando la información como técnica de litigación para la temática de este contrainterrogatorio. No hay lugar a la objeción. Continúe. Gracias. Como ya usted lo ha mencionado en el interrogatorio, usted era responsable de los suministros, ¿es así? Sí. Dentro de estos suministros se encontraban artículos donde se podía vertir líquido, Así es. tales como vasos. Sí. Sí. Si yo le pongo a la vista este vaso, ¿usted lo reconocería? Sí. Porque son de color naranja, Sí. porque también tienen un sello de calidad, Así es. porque usted los ha manipulado Sí. desde hace 8 años. Sí. Su señoría, solicito su autorización para ponerle a la vista del testigo uno de los objetos de los cuales ha manipulado por cuestiones propias de su trabajo, siendo este específicamente un vaso del corporativo Chedraui. Señor Carlos, usted tiene a la vista un vaso Así es. de los que usted supervisaba, Sí. que eran parte de la cadena de suministros Sí. de la empresa y del corporativo Chedraui. Sí. Usted lo supervisó por 8 años. Sí, así es. Usted tuvo un conflicto con el señor Rodrigo, quien es patrón del corporativo Chedraui, Sí. donde el conflicto radicó en que los vasos eran de mala calidad, Sí. que tenían problemas. Por favor, tome el vaso. Señálele a este tribunal en dónde se encontraban las fallas de calidad en el producto. Pues como ya referí hace unos minutos, era en esta zona de aquí. Aquí es donde estaban los rayones. Estas fallas se dieron debido a un error en la máquina que suministra este producto. Probablemente. Dicha máquina era su responsabilidad. 3. Sí. Corroborando información, usted lleva laborando en la empresa 8 años Así es. y era responsable del control de calidad del producto desde hace 3 años. Sí. También la responsabilidad de los trabajadores recae en usted. Sí, así es. De igual manera, pasando a otro tema, a usted le notificó el Departamento de Recursos Humanos que había un recorte de personal. Sí, sí, te lo comentaron. Despidieron a varias personas. Sí. A usted también. Sí. De igual manera, Recursos Humanos le notificó su despido Sí, me lo notificó. y le dieron una indemnización.
según ellos, sí. Okay. Hemos llegado al momento en donde tenemos que realizar nuestros alegatos. Es importante entender que será el momento en el cual cerraremos toda la audiencia, todo lo que hicimos, y tendremos que enlazar forzosamente los tres elementos de la teoría del caso. Hay que recordar cuáles son: los elementos fácticos, probatorios y jurídicos. ¿Cómo vamos a hacer nuestro alegato? En el siguiente momento van a poder percibir un ejemplo de cómo se realiza el alegato final. Su señoría, el día de hoy escuchamos las condiciones del despido del señor Carlos Ramírez del Corporativo Chedraui, mismo despido que esta parte actora considera como injusta, basado en lo que en el mismo interrogatorio pudimos observar. Como parte del mismo, escuchamos que el señor contaba con 8 años de experiencia dentro del mismo corporativo, siendo que los últimos 3 se encargaba de ser el supervisor del área de suministros. Dentro de esta área, como pudimos mostrar en la prueba demostrativa, el señor contaba con esta serie de artículos mismos que, de acuerdo con su expertise, él puede concretar cualquier detalle o cualquier característica que asegure la calidad del producto. Esto, además, fue mencionado por parte de la patronal como uno de los argumentos dentro de la discusión, en la que se le indicó al señor Carlos que estos artículos, el último entregable, mientras que él se encontraba en el puesto, no contaban con los detalles y las características de calidad que debían ser. Considerando que el señor se encontraba con 3 años de experiencia y 10 personas dentro de su mando, esto no hace sentido, aún más cuando lo relacionamos con el argumento de la parte patronal misma, que mencionó que durante la discusión el señor Carlos fue grosero, realizó faltas de respeto e incluso levantó la voz. Esto, a su vez, no hace sentido con lo dispuesto por el artículo 47 de la ley adjetiva en la materia, ya que, como pudimos escuchar con el señor Carlos, esta discusión fue meramente profesional y, desde luego, a naturaleza de la situación en la que se encontraban. Además, esto no hace sentido una vez que pudimos escuchar, tanto por la parte actora como por la parte patronal, que fue referido el señor Carlos Ramírez, que el motivo de su despido era también con base en un despido de varias personas que se encontraban en el corporativo, siendo además que la indemnización que al señor le dieron no corresponde con la Ley Federal de Trabajo. Por lo tanto, y como escuchamos, el señor Carlos tiene el interés de que suceda la reinstalación en su puesto, o bien de una indemnización que haga sentido con los años en los que él se encontraba. 8 años en el corporativo, siendo los últimos 3 como supervisor del área de suministros. Es cuanto. Su señoría, el día de hoy en la presente audiencia logramos demostrar, más allá de toda duda razonable, la justificante del despido del señor Carlos Ramírez, en virtud al numeral 47 de la Ley Federal de Trabajo, en su correlativo a las faltas de respeto, de probidad u honradez en contra de la parte patronal, que es mi representada. En vía de contraexamen el día de hoy, escuchamos al señor Carlos Ramírez errar en todos los momentos de procesamiento de la cadena de suministros que tenía a su cargo desde hacía 3 años, en donde se demostró de manera fehaciente cómo falló en el control de la calidad del producto. De igual manera, también falló en la relación y la responsabilidad que tenía con las personas que tenía a su cargo, siendo estas la cantidad de 10 personas. Sin embargo, también, su señoría, cabe mencionar que los despidos que ocurrieron dentro del corporativo se deben a que la materia del trabajo ya quedó solventada y no existen motivos por los cuales deban tener más trabajadores, debido a que la materia prima del trabajo ya no existe. Por lo tanto, existe una causal procedente para realizar este despido. Sin embargo, no hay que comentar acerca del despido, sino de la terminación del trabajo. Es por lo anteriormente vertido que se actualiza que la terminación del trabajo fue de manera justificada, y es entonces donde no requiere una indemnización constitucional, debido a que no existió un despido, sino que fueron recortes de personal totalmente justificados y aprobados por la ley. En el sentido de que si usted, señoría, desea, en el supuesto sin conceder, aceptar un despido, este también se debió a las faltas de respeto que cometió el señor Carlos. Debido a lo anterior, solicito
que no se declare el despido de manera injustificada y por el contrario, se ha declarado de justificado el despido del señor Carlos Ramírez. Es cuanto, su señoría. Ya hemos terminado nuestros alegatos y tocará el momento de realizar nuestra réplica o nuestra dúplica respectivamente. Hay que entender que en el momento procesal que nos encontramos, ya no vamos a vertir nuevos argumentos, ya todo está aprobado y ya todo en teoría fue amarrado en nuestro alegato final, en nuestro alegato de clausura. Sin embargo, es el momento para refutar lo dicho por la contraparte en sus momentos finales. Siempre hay que entender de qué se trata esta situación y no podemos hacer ni vertir información nueva. Nuestra réplica, nuestra dúplica ha pasado por un tamiz más específico y nosotros tendremos que ser muchísimo más contundentes y específicos. Por naturaleza, la réplica y la dúplica son alegatos que duran muy poco tiempo debido a que los argumentos serán muy precisos y muy en específico. Su señoría, como pudimos escuchar en los alegatos finales de la parte patronal, esto nuevamente no hace sentido, pues son ellos quienes deben establecer la autoría del caso que han decidido seguir, siendo esto que mencionan dos supuestos que no hacen relación. El primero de ellos es con base en una falta de respeto, en falta de honradez, lo cual no existe ningún antecedente de que el señor mostrara este tipo de actitudes. Todo por lo contrario, el corporativo Chedraui realizaba una serie de evaluaciones periódicas mismas que mi representado acreditó en todo momento. Por otra parte, tenemos a la Oficina de Recursos Humanos, quienes, al despedir al señor Carlos Ramírez, le refieren que fue por un recorte de personal de varios integrantes dentro del corporativo, no con base en lo que establece el artículo 47 en la materia. Es por ello por lo que esta parte actora reitera la solicitud de que se realice una resolución condenatoria a las prestaciones de la parte demandada, en este caso la parte patronal, y además de calificar de injustificado el despido del señor Carlos Ramírez. Es cuanto. Su señoría, atendiendo a lo mencionado por la parte actora en su réplica, es importante atender a lo siguiente. Nuestro alegato de clausura fue realizado bajo cautela en cualquiera de los dos supuestos que este juzgado pretenda determinar el despido o la terminación del trabajo del señor Carlos Ramírez, siendo esta un despido justificado en virtud del artículo 47 en lo correlativo a las faltas de respeto, probidad u honradez del trabajador con la parte patronal. Y si bien es cierto, también existe la terminación laboral de manera justificada en virtud de que la materia prima del trabajo ya no existe. Por lo anterior, vuelvo a solicitar un fallo absolutorio y una declaración de despido justificado y de terminación laboral correspondiente a favor de mi representada, la parte patronal. Es cuanto.